Bienvenidas a Comunicación y Vida. En nombre de Monseñor Freddy Bertón, arzobispo metropolitano de Santiago, presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, y Virgilio Apolinar Ramos, estaremos con ustedes durante esta hora, como cada semana, tratando de hacer de la palabra un alimento de la vida, Monseñor. Pero, ¿qué usted tú no cumples años en estos días Sí, también? el último día de este mes. ¿Por qué? ¿Me vino a la mente ahora? Sí, yo le mandé un mensaje a usted. ¿Usted lo vio? No. ¿A dónde? Dio con motivo de su cumpleaños. ¿Por dónde? Por Facebook. No lo vi. Ay, yo me quedé callado. Pero es que no pude. No pudo. Me desbordó. Y vea, yo me inspiré. Algo tengo que decir de eso. Sí. Yo mismo me declaré impotente ya para responderle a todo el mundo. Porque además lo multiplican. Sí. ¿Cómo se llama eso? Que cogen algo que tú pones en el muro y lo ponen en su muro. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Repostear. Sí, pues eso sucedió. Entonces tú no puedes llevar el control porque los likes que te le dan por allá. Yo debía hacerlo como Percio, que lo hizo personal, en vivo. No, pero tú oíste lo que yo dije allá en el arzobispado. Sí. Porque que cumplía años yo ahí. Una cumplía el 14. Entonces, y sabiendo yo que tú cumplías también. Sí. Y el cardenal. Octubre, en octubre cumple años toda la gente importante. Y si no, pregúntenselo a Polo. No, yo no metí al cardenal. El cardenal, sí. Porque Polo, si no es con el cardenal, no cumple años. Y el papá de Maciel García, don Nico allá, que nos ve en Partido de Jabón. ¿A qué? ¿Qué cumpleaños el 31 de este mes de octubre. Porque, oiga, como usted sabe todos mis nombres, mi tercer nombre es Nicolás, y entonces el 31 de octubre es día de San Nicolás, y como los nombres se tomaban del almanaque Bristol. ¿Y por qué tú crees que el cardenal se llama Nicolás de Jesús? Es lo mismo. Sí. Pero mira, vamos a dejar, porque yo debería agradecer más adelante. Sí. Respecto a los cumpleaños, pero para respetar la palabra, Polo. Me recojo. No, y algo más. Porque ya, si no suena el timbre, parece que no arranca la bicicleta. No, eso es. Bien, pues comparto nuevamente con ustedes del Evangelio de San Lucas, que es el que estamos siguiendo todo este tiempo, el capítulo 18, los versos del 9 al 14 de San Lucas, capítulo 18, versos 9 al 14. Miren lo que decíamos el otro día, de que los evangelistas a veces ponen una aclaración para que el lector entienda lo que viene. Si es una parábola, entonces ponen una explicación. Lo vimos con un texto anterior y miren ahora. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Entonces está declarado el comienzo para que el lector que se acerque a esta parábola pueda comprender, igual como lo hace el evangelista respecto a otras perícopas o pasajes, nos advierte cuál fue el motivo y así orienta un poco la interpretación. Entonces, en todos nuestros templos católicos, antes de cada lectura, el monitor o monitora como que prepara uno para la lectura que viene, ya sea de la primera, de la segunda y del Evangelio. Puede ser, si va en esa línea. Sí, yo te dije, Polo, excúsame que todavía tú no sabes de eso, disque. Vamos a ver. Pero los mayores tenemos muchas anécdotas. Ya yo caigo ahí. ¿Tú te acuerdas que yo te conté
que cuando el Concilio Vaticano II, que se renovó la liturgia y hubo muchos cambios, entonces yo llegué a ver en mi parroquia de ese tiempo, que era Corazón de Jesús de Licey, a un hombre con un libro, y entonces, acuérdate, Sí, sí. que decía, Epi. sentados para la epis, y luego decía, de pie para el evangelio. Entonces, yo de curioso fui a ver el libro, y exactamente es que estaba abreviado, Sí. y el pobre lo leía ¿Cómo estaba? como estaba ahí, sentado para la la epístola, que así se llamaba, Sí. la primera lectura, la epístola, y Evangelio. y por ahí, y hay más anécdotas de ese mismo hombre, pero porque es que también, por ejemplo, se introdujo el abrazo de paz. Ujú. No se entendía y había que explicarlo. Entonces ahí fue que tú recordarás que le fue mal a Beatriz, la tía mía, Sí, sí. porque le quedó al lado Nuestra querida Polonia. nuestra querida Polonia, y cuando el hombre dijo que pueden darse el abrazo de la paz, tú sabes que la gente tocada de la cabeza tiene muchísima fuerza. Sí, sí. Y esa doña Polonia le echó mano a la tía mía, que era delgadita, y tuvo que pedir auxilio para la paz. Entonces, había uno que daba las indicaciones. Pues el evangelista da algunas indicaciones antes de los textos que va a presentar. Yo supongo que sobre todo aquellos que él piensa que alguna gente se puede extraviar en la interpretación, pues él facilita con una introducción como esta. Dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Polo, si yo te dijera, dijo esta parábola por algunos que confiaban en sí mismos. Si lo dejamos hasta ahí, ¿tú crees que eso es bueno o es malo? Da para la reflexión, porque cuántos de nosotros a veces confiamos en nosotros mismos. Sí, pero y el que desconfía de sí mismo por complejo, por ejemplo, Ujú, ujú. hay gente que ha predicado muchísimo en la iglesia sobre la autoestima. Entonces alguien podría interpretar mal diciendo, pero si la autoestima es bueno, es conveniente que usted se valore en su justo valor. Entonces, no está mal confiar en sí mismo. Lo que está mal es lo que sigue. El desprecio a los demás. Confiar en sí mismo por considerarse justos, y se dice, justo, solo Dios. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Es decir, ahí hay cositas que uno la lee rapidísimo, pero mire, el considerarse justo está mal, porque generalmente el ser humano es extremoso, o se hunde o se encumbra. El acomplejado se creerá que no sirve para nada y se mete en lo más profundo de un foso. Y sin embargo, el vanidoso, pagado de sí mismo, Se pasa de la raya. entonces cree que es el non plus ultra de la humanidad, lo más perfecto que hay. Entonces, no está mal confiar en sí mismo, pero está mal creerse que usted es justo, porque limpiecito, solo Dios. Y de ahí para abajo, todo el mundo debe caminar con humildad. No porque actualmente esté pecando, sino porque es frágil la condición humana. El que esté en pie, esté atento, no se caiga, como dice el apóstol Pablo. Que está privando porque está derechito en pie. Sí, pero cualquiera tropieza y se cae. Entonces el que esté en pie, que no, en vez de privar, que esté atento, porque se puede caer. Y ahí va la expresión de
la altura más grande que uno se caiga, se da más duro. No, sí, claro que mientras Más alto. de más alto. Ay, Polo, Sí. pero tú te pones a meter Sí, cosas. sí. Pues tú no te acuerdas de aquellos. Bueno, yo lo voy a decir tal cual. Yo tengo amigos argentinos, Sí. incluyendo el Papa Francisco, Francisco. que se sepa que lo conocí antes de ser Papa Ok. en Buenos Aires, por casualidad. Pero de esos hermanitos es que dicen que un argentino se cayó de la cumbre de su propio ego y que llegó a tierra pulverizado. porque ellos tienen una consideración sí. tan alta que el que se cae, Ya. un argentino que se cae de su propio ego de arriba, Cae vuelto nada listo, ya. listo y servido, porque están en la cumbre. Eso es lo que el Señor reprueba. ¿Y tú has visto, Polo, que hay personas que tendrían razones para presumir o para privar, como decimos nosotros, y sin embargo no? Y a veces se van por ahí y si usted no pregunta o no sucede algo, no se entera. Ay, se ve feo, Polo. Yo tengo una también. Se ve feo. Se ve, Yo tengo una. se ve feo, pero alguna vez habrá que equivocarse. Yo te dije a ti que celebré misa una vez sábado en el colegio de Fátima de Baní. Yo celebraba casi todos los sábados allá y domingo en la catedral. Entonces, había una doña de visita, que estaba de visita, porque estaba casada con un banilejo, pero no era de ahí, etcétera. Cuando terminó la misa, entonces fue y se me acercó, mire, yo soy de tal parte, de tal. Y entonces, hay que echarse un fresquito. Sí. Y entonces me dice, no saben lo que tienen, me dijo. Di que los vanilejos. Sí. Se ve que me gustó porque no se me ha olvidado. ¿Qué era lo tuyo? Lo mío, pero ve, ahora se me fue porque cuando veníamos de camino, ya estoy olvidando. Ya llegó. Que era. Polo, no repita eso, No, porque eso me han dicho. Te vamos a declarar geriátrico. No, entonces iba a dar una charla, era un sacerdote, creo, en un centro famoso de un lugar latinoamericano, y él estaba ahí en el lobby del hotel, uno más sencillo ahí. Entonces, uno de los que fue a ese encuentro, le dijo, usted me puede hacer el favor de llevarme la maleta, de ayudarme, y eso. Y él con mucho gusto fue, le llevó la maleta y todo. Y cuando ella vio que era él que iba a dar la conferencia. Sí, pues precisamente. Entonces, no siempre sucede que hay gente que se cree justo y desprecia a los demás. Hay quien tendría algún pequeño motivo de superioridad y sin embargo, el que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. La imagen perfecta es Cristo lavando los pies de los discípulos. Pero bien, a pesar de toda esa preciosidad, hay gente que tiene el ego crecido y para ellos es esta parábola. Perdone que o para ellos o para nosotros, sabrá Dios. Perdone que lo interrumpa otra vez. Anoche estuve mirando aquella escena bonita del Papa Francisco besándole los pies a los líderes de varios países del mundo que estaban en conflicto de guerra. Y entonces esa imagen, mire qué bien, vino a mi mente ahora, un gesto humilde. Sí, porque encierra mucho más que un centenar de palabras. Eso. Sí, bien. 2 hombres subieron al templo a orar. Bien. Polo, ¿está bien o está mal subir a orar? No, buenísimo. Muy bueno, muy bueno. Oren siempre y sin desfallecer. Acuérdate que esa era la aclaración del texto del programa anterior. Anterior, sí. Para enseñar a la gente que hay que orar siempre y sin desfallecer, es decir, sin desanimarse,
Pues aquí está. 2 hombres subieron al templo a orar. Los judíos tenían esa costumbre 3 veces al día. El que podía subía a la oración. El día lo marcaban con momentos de oración. Tú verás que hasta ahora, por ejemplo, los musulmanes pueden estar donde estén y cuando tienen incluso una especie de atalaya de donde hay con una bocina y de allá anuncian las horas de la oración y a donde quiera que esté la gente se tira por tierra y se postra a hacer oración. Pues así era el pueblo judío también. Uno de los 2 que subieron era fariseo y el otro publicano. Bien, ¿qué era un fariseo? Era el hombre instruido, conocedor de la ley al dedillo, es decir, punto por punto, conocía la ley. Y el publicano era la gente de peor fama en Israel, porque Israel, pueblo oprimido, dominado por Roma, y el publicano era el que le arrancaba a los judíos para darle a los romanos, es decir, recolector de impuestos, que se llamaba publicano, el que recogía los impuestos. Y hay que saber que tenían permiso de que si les sobraba algo de los impuestos, eso era de ellos. Si ellos podían sacar un poco más, el extra era de ellos. Entonces la gente los aborrecía entrañablemente. Esa es la condición del publicano. Y es como una maldición. Decláralo gentil y publicano. Cuando tú no puedas con uno, que no hay manera de tratarlo, decláralo gentil y publicano. Era una ofensa. Pagano o publicano, como para ofender. Sí. Entonces, lo demás lo conocemos bien. Entraron los 2. El fariseo, de más confianza, se fue hasta adelante. Y el publicano, pecador, se quedó atrás. Entonces ahí está. El fariseo erguido oraba así en su interior. Erguido, porque tú sabes que el arrogante no se dobla. No. El arrogante, ya hay una postura para eso, que denota la arrogancia. Hay gente que no se da cuenta, pero por ejemplo cuando lo van a retratar, un cuadre. Queda como un cuadre, dice la gente, de arrogante, el bribón o lo que sea. Pues así se puso el fariseo. Y decía en su interior, oh Dios, te doy gracias porque no soy directa como aquel, como esa lacra, esa chusma que está ahí atrás. Y no soy como los demás hombres. Todavía más extensa la cosa. Ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. Cumplía con la ley. Y tú tienes que decírselo a Dios, lo bueno que tú haces. ¿Y para qué? Si Él lo sabe hace rato. No, pero el arrogante es así. Mira que dañó la oración. Porque si tú vas a hacerle oración, no le digas a Dios lo que Él sabe, y más si es ensalzándote a ti mismo. El modelo perfecto de oración está en la Biblia desde el Antiguo Testamento. Tú coges la oración de Judith, la oración de Salomón, la oración cualquiera de Daniel en el horno, entre las fieras, y siempre es dar gracias a Dios, reconocer la condición de pecador y humildemente implorar la protección de parte de Dios. Es decir, que esto es un antimodelo de oración. Así es como no deberíamos orar jamás. Ya dije, a Dios usted no tiene que decirle lo que Él se sabe de memoria. Ahora usted tiene que mostrarse, se te ha dicho, hombre, lo que debes hacer, andar humilde con tu Dios,
como desde el Antiguo Testamento los profetas ya lo decían. ¿Qué es lo que más agrada a Dios? La humildad, no el complejo de inferioridad, la humildad, que andes humilde con tu Dios. Como suelo decir yo, que el humilde le roba el corazón a Dios y al arrogante lo mira desde lejos. Le cae pesadísimo a Dios el que se pone a privar. Entonces ahí está. Aparte de eso, aprovechó la oración para pecar, Polo. Oye eso. Quiere decir que en vez de obtener gracia de Dios, lo que hizo fue perjudicarse a sí mismo delante de Dios. ¿En qué lo notamos? Yo pienso en todas las palabras que dijo. En el haciendo juicio temerario del prójimo, porque déjele a Dios el juicio del prójimo y no tiene que hacerlo usted. Y además todos los hombres, porque él era la fruta fina. Todos los hombres, déjele a Dios que él sabrá. Y de ese que está ahí atrás, el publicano, suerte que aquí no hay nadie, Polo, yo señalando allá cosas, porque si hiciera así. Entonces, pecando, aprovechó la oración o desaprovechó el momento de la oración, de donde podía obtener bendición y lo que está consiguiendo es perjuicio para sí mismo, maldición, porque el que ofende al prójimo se está echando desgracia a sí mismo. Entonces, ahí está. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de este pecador. La humildad. Por eso te dije, todos los modelos de oración que tú lo puedes buscar uno por uno en el Antiguo Testamento, generalmente comienzan por el reconocimiento de la condición de pecador. Señor, no merezco que me hagas caso, soy un pecador, pero necesito tu auxilio. Y si no es pecador el mismo, dice: mis antepasados te han ofendido. Es decir, reconocer que nadie tiene la estatura para pararse al lado de Dios. Lo vamos a decir próximamente, Polo, en el programa siguiente, precisamente toca, cuando Zaqueo se trepó al árbol porque quería ver a Jesús, pero como era pequeño, lo que veía era espalda de gente, y se trepó a un árbol. No tenía estatura para ver a Jesús. Pues nadie tiene estatura para pararse delante de Dios. Y por eso toda oración verdadera comienza con un acto de humildad, reconociendo la propia condición de pecador. Y si no comienza por ahí, es el típico fariseo. Te doy gracias porque yo contigo estoy perfectamente bien, te cumplo en todo, etcétera, etcétera. Bien, aquí el final del pasaje. Les digo que éste bajó a su casa justificado, el publicano. El desagradable, ese fue el que bajó justificado, y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O como se decía antes, el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Esa expresión que la repetían nuestros viejos de memoria, pues yo creo que es buena lección y podríamos extendernos más, pero dejemos ya la palabra hasta este punto. Esto es Comunicación y Vida. Nos vamos a la pausa y cuando regresemos, la palabrita, actividades y más contenidos. Así que continúe con nosotros.
Gracias por continuar con nosotros en Comunicación y Vida. Y vámonos con, no quería sonar, con la palabrita. ¿Qué tiene usted hoy? La palabrita me encontró riéndome. Sí. Y el que solo se ríe, ¿Cómo es su picardía? de su picardía se acuerda. Sí. Pregúntame, ¿cuál es la palabrita? ¿Cuál es la palabrita? Wilsena, prepárese. No, la palabrita de hoy, Polo, es Sí. ataúd, Ataúd, féretro. féretro, caja. No, pero esa no es la tuya. Ah, no. Esa no es la tuya. No. Esa es la primera, pero la tuya es la segunda que voy a mencionar. Ok. Ataúd. Entonces, me dio por buscar, ya se sabe, ataúd, dicen cualquier persona por ahí. Aunque comúnmente en nuestros medios populares dicen caja de muerto. Caja de muerto. Caja de muerto, que es una forma poco económica desde lingüísticamente, Sí, porque no. ataúd es una sola Una palabrita sola. y decir caja de muerto Tres van palabras. tres. Quizá podría ser pobreza del lenguaje. Entonces, ataúd, pero se usa como sinónimo también féretro. Esa es un poquito más fina. Más refinada. Sí, porque el féretro propiamente es, como lo dice el diccionario de la Academia, caja o andas en que se lleva a enterrar a los difuntos. Andas, así se llama. Y también está la expresión en andas y volandas. ¿Qué son las andas? Las andas es eso que se prepara normalmente como un cuadro de madera con dos listones, uno a cada lado, para cargar. Como se puede ver en la imagen, como donde cargan una estatua, una imagen de un santo para una procesión. En andas, quiere decir dos varas y algo donde colocar la imagen, y entonces 4 personas sobre los hombros. Es muy común en las procesiones cuando sacan al santo patrón o la patrona en las fiestas patronales. Como ven ahí en la imagen, las dos cosas, el ataúd, unos hombres cargándolo, y las andas. Entonces, lo que me vino a la mente es que, por ejemplo, andas y en volandas, hay una expresión castellana que dice así, y entonces quiere decir el que anda por el aire, y lo que me vino a la mente fue el verbo mantear, que yo lo conocí en el Quijote. Mantear se usaba mucho en España, no sé si en Europa, y es que cogían un paño grande, un grupo de personas, y para hacerle una broma pesada a una gente, la colocaban ahí, la extendían, y esa persona saltaba, volvía a caer, y entonces así mantearon a Sancho Panza en el Quijote. Yo disfruté leyendo. En los centros de eso de diversión para niños y niñas se está usando bastante. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, hay algunas hasta fijas ya. Sí. Antes la usaba, era un grupo de personas y agarraban el lienzo por distintos lugares, tiraban al aire, volvía y caía la persona, era de maldad. Sí. Ahora los niños lo hacen para disfrutar. Entonces, me vino a la mente también, Polo, que en andas cargaban al Papa antes, porque la silla gestatoria tenía andas, es decir, unos varales cargados en los hombros que leí que cuando llegó Juan 23... Eso le iba a contar. Cuando llegó Juan 23, él dijo que había que aumentarle el sueldo a los hombres que cargaban las sillas gestatorias. Porque pesaba mucho. Y le dijeron que por qué, dice, porque era obeso, obeso, pesaba mucho. Sí. Entonces ahí le pongo una imagencita, pero que habría que pensar algo a propósito de eso, pero quizá más adelante, a propósito de la silla gestatoria, la tiara y otros usos que tenía la iglesia. Que por cierto... Quizás podamos en otro momentito decir algo sobre ellos. Leí un artículo del padre Luis Oraá,
que hablaba sobre eso, sobre la... Sí. Sí. Bien, la palabrita tuya, Polo. Vamos a ver. Es algo que una vez te gustaba a ti esa palabra. ¿Cuál? Capcioso. Ah, sí. Porque me trae una anécdota. Entonces, mira, la tomé de un trocito del Evangelio, ahí aparece Lucas 11:54, ahí aparece que a veces la gente oye eso y no lo entiende. Al salir de allí, los letrados y fariseos empezaron a acosarlo a Jesús. A Jesús, sí. Y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas para cogerlo con sus propias palabras. Entonces, ahí hay dos expresiones que no son fáciles para la gente. Una menos que la otra. Nosotros no decimos tirarle de la lengua. No. Es una expresión castellana. Tirar de la lengua es tratar de hacer que alguien diga lo que no debe para comprometerlo ahí mismo, para acusarlo. Manipular. Sí. Es decir, hacerlo hablar que se descontrole. Tirar de la lengua, dicen los españoles. Entre nosotros sí se usa decir que una pregunta es capciosa. Ahí está, capcioso. Dicho de una palabra, de una doctrina, de una proposición, falaz, embustera, falsa. Y también dicho de una pregunta, de una argumentación, de una sugerencia, etcétera, que se hace para arrancar al contrincante o interlocutor una respuesta que pueda comprometerlo o que favorezca a propósitos de quien las formula. Es como una trampa, una pregunta capciosa. Polo. Bueno, ahí tenemos la palabrita que hoy vino en dos. Qué bueno. Antes de adelantar, entonces, que tengo una pequeña deuda contigo y no es porque dude de tu integridad, no, pero he querido entregarte ante las cámaras el folleto bellamente impreso, full color, de el Templo de la Fama de Moca, a propósito de este último ceremonial, el noveno, del que tú mismo participaste, pero ahí tiene un recuento de todos los anteriores también, y para que tú lo conserves de recuerdo. Lo agradezco. Te lo estoy aquí está entregando. Muy bueno, un acto bellísimo que fue en el Teatro Don Bosco del municipio de Moca, provincia Espaillat. Yo no sé si tú quieres saludar a alguna gente antes de que yo aborde. Sí, tengo por aquí que nos ven a través de YouTube: Johnny Gutiérrez, Ibelice Pérez, Mary Lora, Kelvin Vázquez, María Bretón y Carmen Delia. Ahí está su hermana. María Bretón. María Bretón y Carmen Delia. Carmen Nelia. No, entonces mi amiga de Moca, Carmen Delia, porque Carmen Nelia es mi amiga. ¿Y quién será María Bretón? María Bretón. Porque hay una María Bretón que nos sigue, pero es desde México. Ok. Sí, recuerdo una vez que... Sí, la hemos saludado. De allá en México. Desde México, sí. Y permítame también agradecer a doña María Solares, del sector de Bellavista, en Santiago, que nos ve. Y una señora muy agradable, estuvo en nuestra oficina del periódico Camino. Así que gracias, doña María Solares, un apellido que no es muy común aquí en nuestro país. Bien, Polo, entonces, oye, antes de que tú te inspires, mira retomo lo que mencioné en la palabrita y quiero mencionar algo más también. Acuérdate, cuando tú ves, por ejemplo, imágenes históricas del Papa Juan XXIII, trepado en una silla gestatoria. Ay. Pero tú sabes lo que me trae a la mente. Sí. Coge el hilo y que no se me vaya. Ok. Que el padre Bisonó, tú lo conociste. Sí. Cuando el padre Moya estaba haciendo un curso en España y regresaba ya, sí, Bisonó quiso arreglar la rectoría del Seminario San Pío X sí, y buscó a un grupito selecto, yo fui un afortunado,
para estregar con ace y el espumazo en el piso y todo, para dejarle eso como una carta. Entonces, es larguita la historia, pero no se la voy a hacer completa, sino que mientras tanto él se sentó en la silla del rector, Sí. que eran unas sillas de caoba bonitas, y entonces limpiábamos y cuando llegábamos al punto donde él estaba, Sí. teníamos que levantarlo entre todos para llevarlo al otro lado. Entonces, mientras lo llevábamos en la silla, Sí. él levantaba los brazazos que Sí, tenía, sí, era fornido, sí. y entonces decía, el Papa, el Papa. Porque en ese tiempo se usaba las sillas gestatorias, Gestatoria. que era en la que cargaban en andas al Papa, como dijimos hace un momento en la palabrita. Entonces yo digo, tú ves una foto histórica de Juan 23 en la silla gestatoria, cargado en andas por hombres que le llevaban sobre sus hombros la vara esa. Y él con la tiara puesta. La tiara es la corona de 3 pisos que usaban los papas antiguamente, que era símbolo de la plenitud del poder. La tiara. Quizás tengamos que poner una imagen para que la gente se haga una idea, aunque una vez ya hicimos referencia a ella. La reflexioncita pequeña es esta, Polo. En la iglesia hay cosas que pasan y otras que no pasan, como en todo. Porque yo digo, en la familia hay cosas que cambian y tienen que cambiar, y otras que no deben cambiar jamás. Porque, por ejemplo, el amor y el respeto de padres a hijos y viceversa, eso no tiene por qué cambiar. Y sin embargo, cambia el vestuario de los mayores y de los menores, ni se diga, de la juventud. Cosas que cambian y otras no. En la iglesia sucede de manera semejante. Entonces, antes se celebraba con un manípulo. ¿Tú llegaste a ver eso? No, no. Pues yo que fui monaguillo hasta del padre Bobadilla, un manípulo. ¿Qué era el manípulo? Una piececita de la misma tela de la estola y el mismo estilo de la estola, entonces como si fuera una estolita, pero corta aquí, doble, colocada ahí. Oh, y todavía hay gente añorando esas Esos cosas. tiempos. Leí una vez que eso fue que originalmente se ponían como un pañuelo ahí para lo que se ofreciera, Ok. y después se quedó y ya, ¿quién lo conoce? A propósito, monseñor, una vez creo que pusimos una imagen de una tiara cuando tuvo el encuentro en La Habana, Cuba, el Papa Francisco y Karim, el de la iglesia rusa. Ah, creo que sí. Sí, Tú sí. estás reivindicando. Claro. Eso es para que yo no te mande a No, hogar no, no. geriátrico. Está fresca la memoria. Sí, sí, recuerdo. Sí. Y entonces, lo que quiero decir es eso. Esas cosas estaban y no están. Y no se acaba el mundo, porque hay gente que se aferra a lo incidental, A los accesorios. a lo accesorio, al detalle. Si usted se va a aferrar a algo, hágalo a lo esencial, a lo que tiene valor verdaderamente. Pero después, sí, algún distintivo hay que ponerse para celebrar la misa, pero no vamos a volver a manípulo y a casulla de guitarrita de la que usaba el santo cura de Ars, porque los tiempos cambian. Es lo que ligerísimamente quiero mencionar ahora, que yo he visto en la iglesia personas aferrados a lo accidental, al detalle, y no se aferran a lo fundamental. Esas cosas estaban cuando yo me crié y ya no están, y no pasa nada. No. Entonces hay cosas que la iglesia va adaptándose al tiempo, y eso es bueno, que lo haga sin renunciar nunca a lo fundamental. esencial. Punto y aparte, Polo. Ok. Porque ahora lo que quiero es, mira qué foto más elegante. ¿Tú no conoces a esa gente? Bien, pues esa imagen corresponde a la familia Tejada de los Cajuiles de Mao. El patriarca de esa familia es, yo nada más le sé el apodo, Zule. Ok. Zule.
era presidente, cuando yo misionaba en Mao, porque nosotros bajábamos de la capital a ayudar hasta en Monción por la escasez de sacerdotes. Primeramente el padre Fello y yo siguiéndole los pasos. Y ahí conocí a Zule, pero lo que me llamó la atención es, mira, la cosa, no está la esposa porque murió, pero pusieron la y foto. él con la foto grande. ¿Qué detalle? De la madre, él con la foto de su esposa, que no está. Entonces, yo llegué a conocer a Ramón, que es el hijo mayor, que aparece ahí, y de los otros no me acuerdo si conocí a alguien. A Zule y a la esposa, sí. Entonces me llamó la atención y la tomé de Facebook, esa foto de la familia. Y junto con esa, Polo, esta otra, que también me la robé de Facebook. Ni me acuerdo quién era que la tenía en su muro. Miren ahí lo que dice. Si no vienes de una familia feliz, haz que una familia feliz venga de ti. Rompe el ciclo. Está bonito eso. ¿Te trae algo a la mente eso? Aquí en estos programas hemos hablado largamente de la familia. Dime tú, cuando salió Amoris Laetitia, la encíclica del Papa Francisco, entonces, y antes, aún antes, entonces tú sabes por qué me viene a la mente. Me vino cuando vi esa imagen tan sugerente, ese joven diciendo, si tú tuviste una familia desgraciada, no desgracia a otro, y crea tú una familia diferente, que eso es lo que quiere decir. Entonces, yo dije una vez aquí, Polo, y el joven debe recordar todo, casi todo. Vamos a ver. Oye, yo dije, el hijo o la hija normalmente tratan de replicar lo que ven en su casa. Eso es así. Es decir, ahí tiene, es feo, como decía la vieja mía, aunque me sea feo el decirlo, decía la vieja mía. En mi casa, 8 hijos. Un esposo y una esposa en el hogar, 60 años casados, hasta que se murieron. Y nunca otra cosa, jamás, jamás. ¿Qué puede salir de ahí? Los 8, nosotros, cada uno en su compromiso de matrimonio o de otro tipo, como es el caso mío, toda la vida. Entonces digo, los hijos imitan a sus padres y luego tratan, de replicar lo que vieron. Ahora, cuando hay un papá sinvergüenza que anda regando hijos por donde quiera, lo normal es que los hijos salgan así también. Ahora yo te dije, hay excepciones. Y a mí no se me olvida un caso de San Cristóbal, específicamente en la parroquia Santa Rita de San Cristóbal. Se me acercó ese joven, que estaba casado, entonces me dijo, yo quiero darle a mis hijos lo que no recibí. Eso fue lo que yo me propuse en mi vida. Hacer todo lo contrario, porque tuvo un desastre de familia, un papá sinvergüenza, entonces él quería darle a sus hijos lo que él no tuvo. Exactamente eso es con lo de la imagen. Si no vienes de una familia feliz, haz que una familia feliz venga de ti. Rompe el ciclo, porque el ciclo es que uno imita al otro y uno imita al otro, sinvergüenza engendra sinvergüenza y de generación en generación. No hay que romper eso, y a veces aparecen los jóvenes dispuestos y decir, hasta aquí, conmigo va a ser diferente. Y entonces han hecho todo lo contrario de lo que ellos experimentaron. Eso es muy bonito, enaltece la condición humana verdaderamente. Llega a mi mente un recuerdo de en la Madre y Maestra iba un grupo de jóvenes a un retiro. Entonces llegábamos los padres con nuestros hijos
y nos juntamos ahí mientras ellos se iban montando en la guagua, y una madre me dijo, ay, si mi hija se enamorara de uno de esos muchachos, decía ella, Sí. quería como Ah. encontrar a alguien Sí, que sí. no le trayera luego sacar la última lágrima, porque antes se decía, yo no me caso con la familia, sí, pero hay más seguridad si su hijo o su hija se casa con alguien que venga de una familia Sí, estable. porque se puede cambiar. Sí. Y puede, como se dice, puede salir uno que tire para el monte. Exacto. Pero no es... Hay más esperanza. No, hay más esperanza. Pero a veces hay cuadros tristes, Polo. Porque yo visité una familia una vez. Entonces, la doña lo que comenzó fue alegrarse de la familia mía. La conocía bien. Sí, sí. Entonces, y entonces de repente una doñita ya casi en el final de su vida. Y entonces de repente dice, y yo no sé por qué los míos salieron así, porque fulano no era malo, el esposo. Que ya había muerto. Okay. Entonces ella se puso a comparar cómo era la familia mía y cómo salió la de ellas, que varios problemas, entonces habría que examinar, pero gente buena, porque se podría decir, quizá era gente buena, pero no supo conducirlos bien, o ¿qué falló? Esa doña lo que me estaba diciendo, preguntándose era, ¿en qué fallamos? Que lo de ustedes salieron buena gente y lo de nosotros. A veces se dan esos cuadros por ahí. Bueno, Polo. El tiempo va terminando y en el periódico Camino que ustedes ven ahí, destacamos lo que fue el encuentro de Emaús, hombres y mujeres en la diócesis de Mao Montecristi. Más de 5.000 hombres y mujeres. Qué actividad, qué encuentro tan bonito. Monseñor Fausto Mejía, que es el obispo responsable de Emaús en el país entero. Sí, ahí estaba Monseñor Osoria, por supuesto, Monseñor Diomedes. Santiago Rodríguez, estaba también, Monseñor Santiago Rodríguez. Sí. También queremos felicitar, y me recuerdo que lo ha dicho Monseñor, sobre el padre Darío Taveras. La Fundación Monumento Viviente cumplió 30 años. Le hicieron reconocimiento al padre Darío, que ahora traspasa no es un mando, sino ese servicio a otra nueva generación. Así que ahí está esta foto en el camino. Y también en La Vega tuvieron su sínodo diocesano, y ahí hay un detalle de todo lo que fue. Aprovecho para saludar al padre Ramoncito Abreu, que fue una alegría para todos los que estaban en la catedral de La Vega, ver que ha estado un poquito mal de salud. Y al padre Lucas en la diócesis de Mao Montecristi, que acaba de celebrar sus 25 años. Bodas de plata sacerdotales. Así que ahí parte de todo esto. Por lo menos yo debo hacer decir una palabrita de agradecimiento por el desbordamiento con respecto a mi cumpleaños. Y creatividad de imágenes y de cosas, como algunas que pueden ustedes ver, y solo en las redes, para que ustedes tengan idea de algo, que yo no di abasto a atender a cada... Mira que tú mismo escribiste. Sí, yo escribí. Y yo no recuerdo haberlo visto. Sí. Y sin embargo yo vi centenares y centenares, miren una muestra ahí en pantalla, que copié, que saqué fotos de una parte considerable de todas las expresiones de ustedes en las redes. Bendito sea Dios. Y yo que lo celebro agachado, pero en las redes no hay quien se agache. Y en las redes sí, lo puse. Entonces se desbordó la gente. Digo que ni siquiera atiné a ponerle un like a cada uno de los que se manifestaron, tomarse la molestia, porque una cosa es ponerle un me gusta, darle a un me gusta, pero otra cosa es ponerse a escribir, que ya supone, caramba, hay que agradecer más. Pues yo lo que puse fue, agradezco sus oraciones. Bien hecho. Porque con eso tengo. Y los bizcochitos que llegaron, pues lo disfrutó el que pudo, porque yo no los como. Por último, Wilsenia, doña Blasina Capellán de Pinalito, Sabana Iglesia,
cumplió 110 años. Está en el periódico Camino. Y oiga qué bonito, ella fue como la promotora en toda esa zona de la sierra de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Muy bien, muy bien. Pues creo que estamos llegando ya al final. Sí, nos vamos a una pausa y venimos con nuestra oración. Pasan las horas, los días, los meses, los años, y celebramos nosotros el paso del tiempo. Pero te pedimos, Padre, que nos ayudes a no solo pasar por la vida, sino pasar haciendo el bien para poder celebrar debidamente nuestro servicio aquí en este mundo. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Contamos con ustedes la próxima semana para estar en Comunicación y Vida.